En nombre de nuestro Dios, amén. Que así como entramos a su casa, a sus atrios con alabanza, con gratitud, así continuemos adorando y glorificando a nuestro Señor, amén. Para honra y gloria de Dios, hermanos, hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes este mensaje. Desde la semana pasada estaba preparado, listo, pero sabemos que los tiempos no son de nosotros, ¿no? El tiempo y la voluntad es del Señor y Él pone y nos dirige cuando debe de llegar esa palabra a nuestra vida. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y me gozo también en escuchar los testimonios, escuchar cómo el Señor contesta nuestras peticiones, a nuestras oraciones, cómo el Señor se glorifica en todo. Le voy a invitar que ahí donde está cierre sus ojos. Padre, bendito seas, Señor. Te damos gracias por tu inmenso amor, tu inmensa bondad. Gracias porque tu palabra se cumple, Señor. Que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Señor, en esta mañana, Padre, que tu palabra sea impartida con poder, Señor, con amor, con verdad y con justicia. Que no se haga, Señor, como nosotros queremos. Que tu Espíritu Santo, Padre, redarguya nuestras vidas, moldee nuestros corazones y transforme nuestros pensamientos. Que desde el más pequeño, Señor, hasta el más grande, y a donde llegue esta palabra, sea de edificación, sea de aliento, Padre. Tú conoces y tú escudriñas nuestro corazón. Hoy rásgalo porque queremos saber de ti. Queremos conocer de ti, queremos que nos llenes, Señor, que no haya argumento, que no haya pensamiento, que no haya sentimiento ni actitud de este mundo ni del enemigo, Jesucristo lo reprenda, que quiera estorbar o quitar, Señor, todo lo que tú vas a estar trabajando en nosotros, Señor. Eres bienvenido aquí y tú eres el que hablas, Señor. Gracias te damos, Señor. Alabamos y glorificamos tu santo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Los voy a invitar a abrir la palabra de Dios en el libro de Isaías 64. Si lo es, si nos puedes apoyar con el micrófono por si alguien ocupa decir algo, ahí lo va a llevar. Isaías 64, hermanos, el título de este tema de esta mañana se llama así: Soy barro. Yo creo que si nos pusiéramos ahorita a hacer una encuesta, a hacer algunas preguntas y cuestionáramos a las personas y a nosotros mismos y nos dijeran, a ver, dentro de una casa o dentro de un palacio, de un lugar, eres un utensilio, eres un recipiente, eres un vaso, no sé, un utensilio. ¿De qué material te gustaría ser? Yo creo que todos, ¿verdad?, iríamos a escoger lo mejor, ¿verdad?, lo más brillante, lo más hermoso, lo más valioso a nuestro parecer, ¿sí? Por ejemplo, alguien diría, no, pues de oro, no quiero ser de lámina, no quiero ser de madera, quiero ser de oro, o quiero ser de diamantes, o quiero ser de cristal, o quiero ser de plata, no sé. Hay muchos materiales, pero para honra y gloria de Dios, hoy el Señor va a hablar a nuestras vidas y nos va a enseñar y nos va a mostrar en el nombre de Jesús que traiga hoy palabra de aliento, de ánimo a nuestras vidas, y nos va a enseñar el Señor qué tan hermoso es Él, que de la nada hace algo precioso, para que podamos decir con esa humildad y sencillez y con ese amor, Señor, yo soy de barro. ¿Han escuchado la alabanza El Alfarero? ¿Cómo dice? Un día orando, ¿qué? Le dije a mi Señor,
tú el alfarero y yo el barro soy. ¿Y qué le dice el que está el barro? Modela mi vida a tu parecer, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. ¿Y qué respondió el alfarero? Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso, ¿qué va a hacer? Te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Gloria al Señor. Isaías 64. Dice así para la honra y gloria de Dios. El texto base se encuentra en el versículo 8. Pero para entender, profundizar, vamos a leer desde el 1. Esta es una plegaria. Le dice así: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia si escurriesen los montes. Qué tan grande es el poder de Dios. Como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblaran a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Esta es una plegaria del profeta Isaías a Jehová Dios, el Santo de Israel, pidiendo misericordia, pidiendo ayuda, pidiendo socorro, pidiendo perdón por los pecados, las iniquidades y las transgresiones, las injusticias del pueblo. Aquí una de las cosas, hay tanto, pero de las cosas tan impactantes que dice aquí, al principio empieza señalando el poder grande del Señor. Dice que hasta los montes se rinden, se funden delante de Él, de su fuego. Y dice aquí el Señor, algo muy importante, dice Isaías: escondiste de nosotros tu rostro. ¿Qué es lo más doloroso que pueda pasarnos a nosotros cuando pecamos delante de Dios y cuando no nos arrepentimos y seguimos viviendo en esa transgresión? Que el Señor esconda su rostro de nosotros.
Yo creo que todos hemos pasado o estamos pasando por diferentes pruebas, necesidades, aflicciones, procesos en los que Dios quiere cambiar e ir transformando nuestra vida. Y ahorita escuchaba a mi hermana Yolanda, y como dice, su corazón se constriñe, se derrama, se quebranta, porque dice, Dios escuchó mi oración. Entonces, qué hermoso es poder saber que el rostro del Señor está ahí, que podemos venir ante Él, aún para arrepentirnos, aún para pedir perdón. Ahí en el versículo 8, ¿cómo dice la versión de mi hermana Martita? Por favor. Y de mi hermano Noé. A ver, por favor. Sí. Pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú eres nuestro alfarero. Todos nosotros somos la obra de tus manos. Amén, muchas gracias, amén. Pero ahora, oh Yahweh, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú eres nuestro alfarero. Todos nosotros somos obra de tus manos. Amén, gloria a Dios. En la versión de nosotros dice, tú nos formaste. Y ahí en la versión más apegada al hebreo, que dice, tú eres nuestro alfarero. Nosotros somos el barro y tú eres nuestro alfarero. Manda. Yo tengo la versión de Isaías 64, Dios habla hoy. Amén. En la traducción de la Biblia Dios habla hoy, Isaías 64:8. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, tú nuestro alfarero, todos fuimos hechos por ti mismo. Aleluya, gloria al Señor. Y si nos vamos al libro de Génesis, al principio, en la creación, ¿de qué Dios nos creó y nos formó? Del polvo, del barro, para darnos ¿qué? Ese aliento de vida. Vamos a ver estas palabras claves para poder entender por qué somos hechos de ese material para honra y gloria de Dios. Vamos a ver alfarero, barro, taller, rueda, vaso o vasija, horno o fuego y agua. Fíjense, todos los elementos que se necesitan para que tú y yo podamos ser moldeados, para que tú y yo podamos ser transformados y para llegar a esa estatura, como dice la palabra de Dios, de ese varón perfecto que Él quiere que seamos. Como introducción, la Escritura muestra cómo Dios se identifica con algunas profesiones de los hombres, reflejando a través de ellas sus cualidades y sus cuidados de Dios por los suyos. Ahorita estamos viendo alfarero, ¿verdad? Pero ¿qué otros oficios en los que el Señor o en los que nuestro Dios, en los que Jesús nos muestra cómo trabaja en el ser humano? Bueno, lo vimos anteriormente en otro tema, como un arquitecto, pero más así, más sencillo, lo hemos visto como pescador, carpintero, sí, no se me viene a la mente ahorita bueno, algunos oficios, ¿verdad? Me lo deja de tarea el hermano. Entonces Dios se muestra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, también como el tierno pastor, ¿verdad? Que se preocupa de sus ovejas. Y el pastor y el alfarero, es uno de los dos oficios que se atribuyen a Dios en la Escritura, ¿sí? Estos dos oficios los vemos reflejados en nuestro Dios, el alfarero y el pastor de sus ovejas. Vamos a ver lo que es alfarero. Al buscar el significado de las palabras del profeta Isaías, encontramos que un alfarero es una persona que toma la arcilla y la convierte en cerámica, ¿sí? Ahí está una imagen donde vemos que al principio simplemente todo es como paja, ramas, mezcla de
de tierra, lodo, y va formando el alfarero, va haciendo el proceso, el trabajo para llegar a convertir toda esa mezcla en algo precioso y que pueda durar por años, que tenga un uso, ¿sí? Y lo convierte en cerámica. Vamos a ver el poder del alfarero. Recuerden que aquí sí estamos hablando de como el oficio del alfarero, pero lo estamos enfocando espiritualmente a nuestro Señor Jesucristo. Si lo le llevas el micrófono a mi hermana Rosa Isela, por favor. Amén. Jeremías 18:1. Cuando la palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerlo. Amén. O sea que el barro es una cosa que se moldea. La tierra hecha con agua se hace el barro. Entonces el barro es un material que se puede moldear, y el que la sabe trabajar lo sabe trabajar muy bien. Entonces yo creo que por eso el Señor, porque ya cuando se hornea es duro, y cuando leemos en la palabra de Dios que es tiesto, se está refiriendo a pedazos de barro que ya, o sea, que una vasija o algo se quebró, ya no sirve para nada. O sea, lo leemos en Job, como dice que agarraba un pedazo de tiesto y se sacaba sus carnes por la enfermedad que tenía. Entonces yo pienso, como dice aquí, que el barro es un material que se puede moldear, y si le sale mal lo puede hacer, lo puede volver a hacer. Y entonces yo aquí manda a Jeremías, dice: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de, dice Jehová. Entonces yo lo mandó porque lo iba a hacer de nuevo, que oyeran sus palabras. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor, amén. Si no tiene ahí apuntado, apunte Jeremías 18, desde el 1 al 17, nos habla de la señal, ¿verdad?, del alfarero y del barro. Y ahorita vamos a ir viendo, como ahorita nuestra hermana Rosa Isela puntualmente compartía, va muy junto, muy estrecho, muy ligado el barro y el alfarero. Entonces vamos a ver aquí el poder del alfarero, vamos a ver parte de su carácter, de sus cualidades. Déjenme decirles que aunque para muchas personas, por ejemplo, la alfarería sea un trabajo o un oficio hoy en día no tan notorio, por ejemplo, ¿verdad?, como ser un arquitecto, un diseñador, un cardiólogo, no sé, etcétera, etcétera, un millonario, que digan: no, es un alfarero. Para muchos a lo mejor no tenga mucho valor, pero es un oficio, es un arte que se necesita, inclusive para que las otras profesiones también puedan seguir adelante. Y es no cualquier persona, aunque todos pueden estar invitados a aprender la alfarería, no cualquier persona tiene las cualidades que reúne un alfarero. Y Jesucristo, nuestro Señor y Dios, Él reunía y reúne perfectamente esas cualidades del buen pastor y del alfarero, que transforma algo de la nada en algo útil, en algo preciado. Entonces, el alfarero es un hombre inteligente, paciente y cualificado. Sabe exactamente lo que está haciendo y conoce perfectamente el material que tiene en sus manos. Dios te conoce a ti y a mí perfectamente. Tan así que dice la palabra de Dios que antes de la fundación de este mundo, Él ya nos había escogido.
Él ya había puesto su nombre en nosotros, nos había apartado para conocerle. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, llevó tus pecados y mis pecados, inclusive desde antes de nacer, desde antes de que nacieran nuestros padres. Él conoce nuestra vida. Él sabe con quién y con qué está trabajando. Y lo más hermoso, Él sabe lo que quiere hacer de ti y de mí. Entonces, yo creo que si ahorita a todos nos pusieran la rueda y nos pusieran la arcilla, nos pusieran a trabajar, por más que tú y yo dijéramos, eso es lo que quiero hacer, esa vasija, ese cántaro o ese vaso, por más que nosotros dijéramos, eso es lo que quiero hacer, ¿a cuántos de aquí no saldría? Yo creo que, no sé, yo creo que a lo mejor a uno le saldría. Y con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, no es cualquier cosa. Y requiere y se hace uso de mucha paciencia. Amén. Entonces, tiene poder absoluto sobre el barro. Fíjense esta palabra. El alfarero tiene poder absoluto sobre el barro. Ahorita decía mi hermana Rosa Isela, una vasija que pasa por el fuego y se quiebra, o que se resista, ¿no, hermana?, a pasar por él. Y por más que el Señor la está formando y no quiere. ¿Por qué? Porque hay cosas que dicen, no, yo no quiero dejar esto. O yo quiero seguir viviendo de esta manera, o pensando de la misma forma. No se ha dado cuenta que el poder absoluto es del Señor. Se resista o no, Dios, el alfarero, y sigue siendo el mismo ayer y por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que va a sufrir? Nosotros. Hay dos tipos de sufrimientos. Amén, mi hermana Rosa Isela. ¿Sí lo es? Romanos 9, 21 y 22. ¿Quiere leerlo usted, hermana? Amén. Amén. Romanos 9, 21 y 22. Así empieza. De hecho, el 20, ¿no, hermana? El 20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Dice, para que alterques con Dios, para que pelees con Dios, para que le cuestiones a Dios, para que le pongamos tiempo a Dios. ¿Quién eres tú? Dice, ¿acaso dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Quiero decirles que en alguna parte de mi vida yo estuve de esa manera. Yo no sé ustedes, pero en alguna parte de mi vida yo pregunté y le cuestioné al Señor. ¿Por qué soy así? ¿O por qué estoy así? ¿O por qué me llamaste? Tantas preguntas. Llega el momento donde, gloria al Señor, nos dejamos ya en las manos del Señor, entendemos. Y entendemos que nuestra razón de vivir es Él. Que ya lo del mundo no te place, ni te llena, ni te agrada, ni te satisface. Que lo único que llena tu vida es el Señor. Entonces ahorita les decía, hay dos clases de sufrimientos. Está el sufrimiento humano, carnal, diabólico. ¿Qué añade? Más tristeza, más amargura, más soledad, más depresión. Veíamos ahorita que el rostro del Señor se voltee. Y está el sufrimiento que proviene del redarguir del Espíritu Santo en nuestros corazones. Dice, yo te doy este sufrimiento, pero para que te arrepientas. Y una vez que te arrepientes en el Señor empieza a reconstruir esa parte que se quebró, que se dañó.
Y empieza a hacer, lo hermoso de Dios es que ni siquiera nos deja ahí como mal cocidos, mal surcidos, o como uno cuando por más que quiere uno y echa cola loca o algo y pega, y por más que quiere uno hacer parecer que no pasó nada, se ven los defectos. El Señor, ¿qué hace? Dice, hace todo nuevo. Las cosas viejas pasaron, dice. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuáles? Todas. Entonces, aquí el Señor nos muestra que de una u otra manera, con Cristo o sin Cristo, el ser humano va a ¿qué? Va a sufrir. Para empezar, estamos en un mundo dañado, en un mundo al revés, en un mundo imperfecto, en un mundo donde reina ¿qué? Las tinieblas, la oscuridad. Jesucristo reprenda. Entonces, de llegar el momento de decir, yo prefiero sufrir, pero sufrir para Cristo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento en el Señor, el desprecio en el Señor que me hagan los demás, el cambiar, aunque me duele ese proceso en el Señor, me lleva a victoria, a bendición, a gozo, a paz, a alegría, y puedo ayudar y consolar a otros. Entonces aquí dice, el poder del alfarero tiene el poder absoluto sobre el barro. Entre más nos resistamos, más va a doler. Me decía una persona, me decía, es que no he podido vencer en mi carácter, en mis malos pensamientos, etcétera, etcétera. Le digo, es que cuando tú entiendas que la que va a vencer no eres tú, es Cristo. Es Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo. ¿Quién vence? Cristo, porque Él vive en mí. Le digo, cuando tú le cedas el control de tu vida y de tus pensamientos al Señor, vas a vencer. Porque sin Él nada podemos hacer. Por más buenos pensamientos o motivaciones que tengamos de cambiar las cosas, el único que transforma las cosas y la vida, las circunstancias, es el Señor. Lo veíamos ahí en Isaías. Él, todo lo que hace en la creación, no por algo empieza Él así diciendo, los montes, las aguas, todo lo que sucede. No hay nada que se esconda del poder del Señor. Dice, el poder del alfarero, Él tiene el poder de destruir la vasija que no le resulta bien. Ahí sí, y ahorita lo mencionaba mi hermana Rosa Isela, con otras palabras. Pero ahí sí, como dice, terrible cosa es caer en manos de ¿qué? De un Dios vivo. Porque puede decir alguien, pues yo me sigo resistiendo, no importa, la que sufre soy yo. Tristemente yo he escuchado a personas, pues no son cristianas, porque si piensan de esa manera no pueden ser cristianos, hijos de Dios. Que les hablas del Señor, les hablas de lo que viene y todavía te dicen, bueno, la que se va a ir al infierno soy yo, no tú, fíjense. ¿Por qué? Porque su corazón, como dice la palabra de Dios, y su entendimiento está entenebrecido. Ni viendo, ni oyendo, ven y oyen lo que está sucediendo. Entonces, no podemos darnos el lujo, por así decirlo, de decir, bueno, me resisto y me resisto y me resisto. Va a llegar el momento que va a decir el Señor, basta, destruyo esto. Por eso ahí Isaías cerraba diciéndole, ahí en el 64, en el último versículo, le dice, vas a seguir, Señor, como desechándonos, o vas a seguir enojado con nosotros, vas a seguir castigándonos. Dios no es un juego. Entonces dice aquí, el Señor, el alfarero, destruye la vasija que no le resulta bien y puede también volver a trabajar y pulir ese barro, haciendo una nueva vasija. Pero ¿cómo? Según el plan que Él tenga en mente, según sus designios. Él hace del barro una obra de arte, o escúchenme bien, única. El alfarero se nos muestra como una imagen de Dios, trabajando contigo y conmigo diligentemente. Aleluya. Entonces, descubrimos la imagen de Dios trabajando. Esa es una pregunta, y ahí está
la parte de Jeremías 18 que nos compartía nuestra hermana Rosa Isela. Jeremías 18 del 1 al 6. Esta es una pregunta para ti y para mí. ¿Descubrimos la imagen de Dios trabajando en nuestra historia o trabajando conmigo? ¿Por qué hace esta pregunta? Porque el pueblo de Israel vio con gran poder, fue testigo. Ellos sí son los verdaderos testigos de Jehová, el pueblo de Israel. Porque ellos vieron, oyeron, comieron, sintieron tanto las obras poderosas de Dios como también los castigos y las reprensiones y las bendiciones también. Y aún viendo ese Dios poderoso y su mano poderosa que abría el mar, que levantaba muertos, que de una vara seca reverdecía, que venía una columna de fuego, que el fuego nunca se apagaba, tantas cosas que vieron. Y muchos todavía hoy en día nada más hablan de ese Dios de la historia. Cuentan nada más sus maravillas. Y muchos cristianos hoy así en día, desde pequeños hasta grandes, ustedes pequeños, el Dios de ustedes es el de la historia, el que le cuentan sus padres. Ustedes son cristianos porque su mamá o su papá los lleva a la iglesia, o porque Dios está trabajando verdaderamente dentro de ustedes. Es muy diferente conocer el Dios de la historia a conocer al Dios que trabaja en mí, dentro de cada uno de nosotros. Jeremías 18, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Todo esto lo vio Jeremías. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Así estamos tú y yo en la mano del Señor, en la mano del alfarero, como barro. Hasta aquí estamos bien con el alfarero. No sé si alguien quiera agregar algo. Si no, nos brincamos al barro. ¿Seguimos? Amén. El barro. Ahorita vimos la personalidad y el poder del alfarero. Vamos a ver la personalidad del barro. Aquí les hago una pregunta. ¿Alguien de aquí podemos decir que el barro tiene alguna cualidad? ¿Algún poder? ¿Alguna personalidad? Sabemos que el barro no tiene forma ni vida, es inerte. El material es algo que refleja ¿un qué? Un desorden, un caos. Por sí mismo, por sí solo, el barro no es nada. Pero en las manos del alfarero, el barro pasa a ser transformado en una bella obra de arte. Por sí solo es una bola, una masa nada más de lodo. Pero pasando por las manos del alfarero, llegamos a ser ¿qué? Algo útil. Entonces, cuando cantamos, leemos, cuando el Señor nos pide, cuando dice toma tu cruz y sígueme cada día. A lo mejor lo cantamos muy bonito y nos los aprendemos y decimos, pero dice Él ahí también cada día, renunciar a nuestra forma de vivir, a nuestros pensamientos, a nuestras actitudes que no agradan al Señor. Si lo llevan el micrófono a mi hermana Lucía, por favor. Prendido,
gozo en el Señor, hermanos, porque antes de Cristo así me sentía como el barro, sin propósito, sin saber para qué estaba en este mundo. Y llega mi alfarero, me rescata y me muestra para esto de ella a mí. Gloria a Dios. Hermana Noé, con su permiso voy a separar a Yire y Esteban. ¿Puedo? ¿Sí? Yire, siéntate acá enfrente, por favor. Para que pongan más atención, amén. Gracias. Entonces, como dice mi hermana Lucía, es un motivo de grande gozo. De no ser nada o ser lo peor, ahorita veíamos en Isaías, ser un trapo de inmundicia, ser lo peor, llegar a ser algo útil para la honra y gloria de nuestro Dios. Entonces, nuestro gran alfarero que es Dios sigue trabajando, acompañando nuestro vivir de cada día. A veces nosotros nos olvidamos de esta realidad, pero cada día Dios nos la recuerda. Como en eso que pasó mi hermana Yolanda en estos días. ¿Por qué Dios lo permitió? Porque Él es bueno. ¿Y por qué lo permitió? Para glorificarse. ¿Por qué lo permitió? Para mostrar su poder. ¿Para qué? Para que esos corazones duros, insensibles, que aún no han entendido del Señor, por más que se burlen de su fe en Cristo, por más que se burlen de que va a la iglesia, por más que le critiquen, por más que le desechen, le vituperen, digan un día, tu Dios te escucha, tu Dios responde. Por eso el Señor lo permite, para mostrar su poder. Y lo mismo sucede contigo y conmigo en el trabajo, en la escuela, en la casa, en el carro, donde estemos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Estar en las manos de Él, en las manos del Señor. Yo me gozo por lo que se nos permitió vivir, acompañar y amar al hermano Julián Lozano, a mi abuelo. Quiero decirles que aunque él ya no pudo venir a la iglesia por su estado físico ya, él siempre estuvo congregándose en la iglesia. Él siempre estuvo orando por cada uno de ustedes. Él siempre preguntaba por ustedes. Él siempre estuvo de una u otra manera evangelizando a quien llegaba a su casa. Él cada mes apartaba su diezmo, su ofrenda y hasta ayuda para la renta. Y por más que le decía, no, abuelo, usted lo ocupa, esto es para Dios, no me lo niegues. ¿Usted cree? Él hizo. Él construyó allá arriba. Y es hermoso porque vimos el poder de Dios, como aún en medio de ese proceso doloroso por el cual estaba su cuerpo siendo afligido, pero el Señor estaba purificando completamente su ser interior. En lo que yo recuerdo de mi vida, por la forma en que cuando recién iniciamos en las cosas de Dios, se nos enseñó lo máximo que podíamos hacer, porque ni siquiera en esa iglesia teníamos libertad de muchas cosas cuando estábamos bien pequeñitas, pero lo máximo que podíamos hacer era levantar las manos, porque nos enseñaban que Dios era muy estricto y muy celoso de muchas cosas. Y mi abuelo se quedó siempre con eso. Él, si usted lo veía cuando él estaba aquí, él lo que hacía era, su forma de adorar a Dios era levantar sus manos y levantar sus manos. El domingo, hermanos, el domingo pasado, cuando yo llegué allá para estar con él, para verlo, de verdad, en la forma en que él se veía, él ya se estaba yendo. Pero había una lucha. Y cuando empecé a orar por él y todo, llegó un momento donde yo le dije a una de mis tías, ¿sabe qué, tía? Le dije, no sé si usted lo quiera o así, pero es el momento de que se quiera despedir de él, lo haga. Ahorita que todavía él tiene lucidez. Y llegó un momento, yo sentí, no podía preguntar, pero yo sentí que la iglesia estaba orando por él, porque le entró como un aliento de vida a él, que le alcanzó, fue suficiente para despedirse de aquellos que tenían que despedirse, todavía hablarles y testificarles del Señor a cada uno que entraba ahí con él de su familia.
Y varios dan ese testimonio de las palabras que él decía. Él les decía, yo ya me voy. ¿A dónde? ¿A dónde, papá? Le dicen, ¿a dónde te vas? A casa. Yo ya me voy a casa, le decía. Él, con sus fuerzas, cada momento que él podía, él le decía, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Muchos lo oyeron, lo vieron, que él estaba en ese lugar que le esperaba. Él sabía dónde iba. Hubo un momento donde pude estar orando por él, donde el Señor permitió que nadie interrumpiera. Y el Espíritu de Dios se derramó en ese lugar. Y lo digo para honra y gloria de Dios. Y les digo, el abuelo ya no tenía fuerzas, pero él, así acostado, él levantó sus piernas. Y él estuvo más de 1 hora con sus manos levantadas, sin que nadie se las estuviera deteniendo. Y él alabando al Señor. Movimientos que nunca hizo él, que son del Espíritu Santo. Y se sentía el fuego de Dios. Él se estaba llenando del Señor. Y el Señor le hablaba a su espíritu. Y su espíritu se fortalecía. Y por allá después empezaron a asomarse a ver qué pasaba, porque lo escuchaban. O escuchaban de él carcajadas, risas. Y entró una tía, ¿qué está pasando? Gloria al Señor, porque Dios no le permitió interrumpir. Porque él se estaba gozando, se estaba llenando, porque Dios lo estaba preparando para llevarlo a su presencia. Y qué hermoso que después todavía quienes compartieron testimonio de él, todas las personas que hablaban de él, solo hablaban puras cosas buenas. Y aun cuando son incrédulos, decían desde que él conoció a Jesucristo. ¿Y eso quién lo hace? El Señor. Se graduó y tuvo una hermosa graduación. Tuvo una hermosa graduación de parte de nuestro Dios. Y es ese Dios que nos consuela. Y es ese Dios que nos levanta y nos fortalece y que es real. Es real. Y lo que vivimos cada día tú y yo es que nuestro pase a la eternidad, que es real. Entonces Dios nos recuerda cada día. Él es soberano, Él puede actuar como quiera, respetando nuestra libertad. Él es justo y misericordioso, así que podemos abandonarnos en sus manos. Le voy a pedir a mi hermano Eduvige si me puede apoyar con Romanos 9, del 13 al 23, y mi hermano Roberto con Salmos 103, 13 y 14. Por favor. ¿Sí lo hay micrófono? Romanos 9, 13 al 23, por favor. Amén. Como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré y que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra, otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira de hacer notorio su poder,
soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción y para hacer notorias la riqueza de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Amén. Gloria a Dios, mi hermano. Muchas gracias. Y aquí también nos está hablando el Señor, porque el pueblo de Israel también estaba molesto, porque el Evangelio, la gracia de Dios ya había alcanzado a los gentiles, a ti y a mí. Pero aquí vemos el poder absoluto de nuestro Dios. Y hay muchos cristianos que hoy en día no pueden vencer porque tienen ese problema con Dios. Cuando dice aquí claramente, tú tienes misericordia ¿de quién? De quien tú quieres tener. Tú muestras tu ira con quien tú la quieras mostrar. Tú muestras tu favor con quien tú lo quieras mostrar. Por eso es Dios. Porque Él tiene poder absoluto, no de que yo lo mande y le ordene, ni que yo le decrete, ni lo que a mí bien me parece. Por eso es Dios, porque Él puede hacerlo, conmigo o sin mí. Entonces, cuando dejamos de estar altercando con Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué vivo así? ¿Por qué no me respondes de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En vez de decirle, ¿para qué, Señor? Llévala para allá atrás, por favor. Se me van los nombres, perdón, sí, ve con ella allá atrás. ¿Por qué? Decirle, ¿para qué, Señor? ¿Qué es lo que quieres tú mostrar? ¿De qué manera te vas a glorificar? ¿De qué manera te vas a exaltar? Vamos al Salmo 103, mi hermano Roberto, del 13 al 14. Amén. Amén. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestras condiciones, se acuerda de que somos polvo. Amén, gloria a Dios. Como el Padre dice. Aquí, por ejemplo, los padres que tienen más de un hijo. A mí, yo tengo nada más a Dana, pero igual, pues yo cobijo de cierta manera también a Renata y a Siloé como unas hijas. Pero yo sé que luego les ha pasado de que, como dice, usted ve la condición y sabe a qué hijo le hace falta un castigo, ¿verdad? Una reprensión. Y sabe a qué hijo le hace falta en ese momento un abrazo. ¿Y qué siente cuando le dice al otro? Ay, porque a él sí lo abrazaste y a mí no. ¿Y qué dice el Señor? Bueno, ¿cómo piensa uno? ¿Y a ti qué? Yo sé lo que necesita. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que le tengo que dar. Y así es nuestro Dios. Entonces, no altercar, no discutir, ni como decía también la otra vez mi hermana Rosa Isela, creo que nos dio en las ofrendas, no discutir de ponerle tiempo a Él, ponerle limitaciones al Señor. Mi hermano Roberto va a participar. Amén. Quiero compartirles precisamente lo que está hablando, hermana, para la gloria de Dios. Amén. Yo le preguntaba al Señor que si por qué le gusta que vengamos a adorarle, a alabarle. Y así quedó. Un día se acerca mi hija Valentina y me abraza y me dice, papá, te quiero mucho. Cuando me dijo eso, se me vino la memoria. ¿Por qué? Lo que yo le preguntaba al Señor, y me dio el entendimiento. Amén. Que eso es lo que Él siente cuando nosotros venimos. Cuando le declaramos el amor hacia Él y se lo mostramos, ese es el gozo que Él siente también. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano. ¿Y por qué se quebranta nuestro corazón? Porque así es el Señor. Y de una u otra manera nos manda la respuesta. De una u otra forma nos enseña. Como es decirle, Señor, aquí está mi corazón. ¿Qué pides de mí? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que aprenda? ¿Errores tenemos? Sí. Sí tenemos errores, sí tenemos fallas. Pero primeramente tenemos que tener un corazón dispuesto para decir, Señor, fallé. No te lo escondo, Señor. Fallé, dudé, me avergoncé, mentí, retrocedí. Pero aquí estoy, Señor, y te necesito. Por eso David era perfecto para con Dios.
No porque no cometiera ninguna falta y ningún error, sino porque sabía reconocerlo y se encerraba no por horas, por días, buscando el arrepentimiento, buscando el perdón del Señor. Entonces, así como la pieza de barro tiene que confiar plenamente en el alfarero, de la misma manera tenemos que confiar plenamente en el Señor para moldear y transformar nuestras vidas. El barro está totalmente bajo su control. El barro debe de ceder paso a la mano del alfarero si quiere convertirse en algo útil. Pastor, si me puede apoyar con 2 Timoteo 2, 19 al 21, para honra y gloria de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como barro? Dejar de querer gobernar, arreglar las cosas. Y aquí estamos hablando de cosas físicas, materiales, espirituales, sentimentales, de todo tipo. Y rendirnos al Señor. 2 Timoteo 2, 19 al 21. Amén. 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 Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Gloria a Dios. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Qué hermoso dice, el fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es ese fundamento? ¿Cuál es ese sello? Que el Señor conoce a los que son suyos. El Señor te conoce, el Señor me conoce. Por eso cuando venimos delante de su presencia, como vengamos. Por eso cuando Él nos escucha, por eso cuando el enemigo Jesucristo lo reprenda, y ahorita está escuchando a un demonio Jesucristo lo reprenda, ya va a ir a mitotear, a chismear. Verá lo que están diciendo allá. Pero qué bueno, porque en el cielo, en la tierra y en el infierno deben de conocer una iglesia de Dios. Amén. Deben de conocer un pueblo de Dios. Qué bueno que vaya allá con sus mitotes y le diga. Porque tú y yo fallamos y no le hace que vengamos hechos pedazos. El enemigo, ¿qué va a hacer? Querer cerrar nuestra boca y te va a decir, Dios no te perdona, Dios te condena, mira qué puerco eres, mira qué mala eres, mira, y va a empezar a acusar. Pero ahí está la preciosa sangre de Cristo, el Cordero, que dice, yo pagué por ti y eres limpio en el nombre de Jesús, y eres limpia en el nombre de Jesús. Y yo te justifico ante el Padre. ¿Por qué? Porque dice el Señor, yo te conozco, porque puse mi sello en ti. Ese es el Señor que adoramos. Ese es el Señor que amamos. Y dice aquí, en una casa va a haber vasos de honra y de deshonra. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Señor, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nieta, Señor, ahorita está haciendo un vaso de deshonra, no quiere. Padre, empieza a trabajar en él, empieza a trabajar en ella. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Orar y orar y orar y rogar al Señor y pedir al Señor que lo limpie así como te limpió a ti y me limpió a mí. Gloria a Dios. No importa, como le decía el Señor a su hijo Julián, Julián, tú ya hiciste tu obra, tú ya les invitaste, tú ya les hablaste. Vete en paz, porque el Señor y las obras que hizo a través de él y de Jorge y de Feliz y de todos aquellos que le han hablado a sus hijos, ahí está la promesa del Señor. Y sea que en vida o no tú veas la respuesta, Dios lo hará, porque Él es todopoderoso. Así que en vez de decir, ay señora, ya está tomando, ay Señor, mira, no has cumplido, se fue de la casa, ay mira lo que, ponte a orar y decir, Señor, yo sé que tú lo vas a limpiar, yo sé que tú lo vas a traer a tu presencia, yo sé que tú lo vas a restaurar. En vez de maldecirlo, mira, ahí va el borracho, se va a estrellar, dile, Señor, repréndele sus malas obras, y aún en medio de esa borrachera, de una u otra manera, muestra tu poder, Señor. Pero pide salvación para tu familia. Pero ¿qué nos pide el Señor? Que no participemos de sus malas obras. Que seamos ese vaso
no que va y se ensucia junto con ellos, sino este vaso limpio que está aparte, para que cuando ellos necesiten un día de alguien que les hable y les acerque a Dios, decir: aquí estoy, yo te llevo a la presencia del Señor, soy embajador de Cristo, sin mancha. El taller, el horno o el fuego es un lugar, aquí dice, si hay un lugar donde se escucha la palabra de Dios, ¿dónde es? Lo veíamos ahorita ahí en Jeremías, en la casa del alfarero. ¿Y cuál es la casa del alfarero? La iglesia. La iglesia, por eso es importante, por eso el enemigo ha querido destruir las iglesias, ha querido cerrarlas. Y las que no ha cerrado, ¿qué hace? No se ha metido dentro de ellas. Y ahora, en vez de ser iglesias cristianas, son cuevas de ladrones. Son lugares de entretenimiento. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe y tiembla que cuando hay una iglesia poderosa en Dios, no importa que sean 1, 2 o 3 los fieles, pero que sean fieles en el Señor. No, al enemigo no cree que le asusta la multitud. ¡Ay! Ahí está la iglesia de 5,000 cristianitos. En cambio dice, ya hay una iglesia de 20, 30, pero todos son fieles al Señor. ¿A cuál cree que va a temer? ¿A cuál cree que va a obedecer? Porque el Señor dice que Él trae el poder y la potestad sobre todo imperio de Satanás. Ese es el Dios poderoso que predicamos. Entonces, si usted no ha escuchado la palabra de Dios, es porque no se ha levantado de su lugar y tiene que ir ¿a dónde? A la casa del alfarero. Ahí lo veíamos en Jeremías 18:1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ¿qué le fue la primera orden que le dijo? Levántate y vete a casa del alfarero, porque allí dice, te voy a hacer oír mis palabras. Cuando venimos tú y yo a la casa de Dios, no es porque, ay, otra vez domingo, ay, otra vez jueves, no, es porque el Señor dice, levántate y vete, tengo algo para ti. Esteban, siéntate bien. En el nombre de Jesús. Tengo algo para ti, dice el Señor. ¿Se fijan cómo son pequeños o pequeñas? Y ahorita estaba predicando también el hermano Arturo Norero y decía eso, y es cierto. De nada nos sirve y nos conviene que estén allá encerraditos los niños dibujando y coloreando el arca de Noé y pegando cositas. Cuando en la escuela, en la televisión, en la radio, en el teléfono, en la computadora, se están llenando ¿de qué? Del mundo. ¿Qué nos conviene? Que oigan y oigan ¿qué? La palabra de Dios. Dice ahí, desciende a casa del alfarero. Mi hermana Martita, si me apoya con Lucas 19, del 1 al 10. Ya vamos a terminar. Ay, estoy como el hermano Nelson Zavala, ¿verdad? Dice, ya voy a terminar. Hazle como decía su papá, que me da 5 minutos. Amén. Dice, desciende a casa del alfarero. Lo que da a entender que Jeremías estaba en un lugar más alto que la casa del alfarero. Y para oír la palabra de Dios tenía que descender de su posición. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y he aquí un hombre llamado Zaqueo, que era un principal de los publicanos y era rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Entonces corrió delante y subió a un árbol sicómoro para verle, pues había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la vista lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a alojarse en la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Muchas gracias, gloria a Dios.
Que aquí es otra persona a la que Jesús le dijo que desciende, bájate. ¿Para qué? Para poder ir a tu casa y poder hablar contigo. Para poder darte las palabras. ¿Y qué hizo Zaqueo? Bajó de ese lugar. Cada vez que nosotros o que alguien te dice, vamos a la iglesia, te invito a la iglesia, te invito a la casa de Dios, niños, niñas, Dana, Renata, cada vez que el Señor les dice a través de sus padres, vénganse, vamos a orar. Vénganse, vamos a leer la palabra de Dios. Es Dios que les está hablando. Es Dios que les está diciendo, ven, tengo algo para ti. ¿De qué sirve estar en lugares altos si no se puede oír la palabra de Dios? Debemos de bajar nuestros egos. Debemos de bajar de nuestros títulos, de nuestras posesiones. Pueden tenerlo todo allá en lo alto de sus logros, pero hay algo que falta y que es la palabra de Dios. Por eso es que tú y yo o alguien, por ejemplo, que a lo mejor haya cursado nada más la primaria o ni siquiera la haya terminado, pero es temeroso de Dios, se le considera una persona sabia y se puede conducir y dirigir en muchos ámbitos. Y si tú te has preparado y tienes tu profesión y tu título, es para que ahí donde estés tú glorifiques al Señor. Vamos a ver el agua. Cuando el alfarero coloca un pedazo de barro en una rueda, necesita echar agua a fin de hacerlo flexible y bastante suave para que él sea capaz de moldearlo. Mi hermano Gerson, si me apoya con Efesios 5, 26 al 27. Ya vimos el poder absoluto del alfarero. Ya vimos que como barro estamos en sus manos, ¿sí? Ya vimos que debemos de estar ¿en dónde? En el taller del maestro. Ahora necesitamos agua. Efesios 5, 26 y 27. Bueno, hermano, léeme del 25, porque está hablando de la iglesia. 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias. Aquí el Señor está hablando de la iglesia. ¿Y qué dice? Que con su agua, ¿qué hace? Lava, santifica y purifica. ¿Y qué es el agua? Ahí lo dice en el 26. La palabra de Dios. Entonces es importante acudir a la iglesia. Sí. Es importante congregarme. Sí. Porque en mi casa puedo leer. Sí. Pero no es lo mismo. Eso es parte de mi comunión con el Señor. Pero yo necesito descender, bajar de mis lugares altos, de todo el trabajar de la semana, de todas las necesidades, de todas las preocupaciones, bajar de todo eso e ir al taller y decirle, Señor, aquí estoy. Por consiguiente, el primer paso que tenemos que tomar, si realmente queremos que Dios nos moldee, en la clase de persona que Él quiere que nos hagamos, es lavarnos y purificarnos con el agua que es la palabra de Dios. Le voy a pedir a Alex si me apoya con Ezequiel 36, 25 al 27, por favor. Es Isaías, Jeremías, luego por ahí sigue cerquita Ezequiel. Giré, ¿ya lo encontraste? Dana, Renata, ¿ya lo encontraron? Natalia, ¿traes Biblia? Si no, aquí hay. Ezequiel 36, 25 al 27. Gloria a Dios. Debemos de dedicar tiempo en la palabra, de modo de que nos hagamos, fíjense,
¿Qué es lo que hace esa agua? El agua en el barro. ¿La hace qué? Flexible y moldeable. Hace que esa masa sea flexible y moldeable. Pues el agua, la palabra de Dios, hace eso en nosotros. Amén. Amén. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Muchas gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjense, hermosa palabra y profecía del Señor en pasado, presente y futuro. El Señor va a esparcir sobre vosotros, ¿qué? Agua limpia, para ser limpiados de todas vuestras inmundicias. Y va a quitar de nuestros corazones todos los ídolos. Y va a quitar ese corazón de piedra. Y nos va a dar un corazón moldeable, flexible, de carne, sensible a su voz, para que Él pueda habitar dentro de nosotros. Ahora la rueda, ¿dónde trabaja con esa masa? El siguiente paso es que la pieza de barro debe de ser bien centrada en la rueda. Aquí está, a lo mejor muy antigua, pero allí está. Tiene que estar en el centro el barro. La razón es que si un pedazo de barro está bien centrado en la rueda, si un pedazo de barro no está bien centrado en la rueda, se va a desgarrar antes de que el alfarero pueda terminar el proceso. Y es lo que decía ahorita mi hermana Rosa Isela, y es lo que estaba ahorita comentando, y lo decía el pastor. Si yo decido no estar en el centro, me aparto, me alejo, me quito, sí, el Señor está trabajando, pero ¿qué va a pasar? Mi proceso va a ser más lento, más duro, más difícil. Me voy a estar desgarrando. Del mismo modo, tenemos que ser correctamente centrados en ¿quién? En Jesucristo ante Dios. Y esto se logra a través de su palabra. Allí es donde se puede empezar el proceso de moldearnos y formarnos. El Señor de un corazón de piedra duro lo transforma en un corazón de carne. Por eso hay cristianos que todavía cargan con recuerdos y remordimientos y faltas todavía de perdón del pasado. ¿Y qué hacen? Se quitan del centro y se empiezan a desgarrar. ¿Sabes qué tienes que hacer? No importa que sufras un momento, pero súfralo en el Señor. Ponte en el centro en su palabra y dile: Señor, rasga mi corazón y quita lo que tengas que quitar de ahí, y sana lo que tengas que sanar, raspa y pule lo que tengas que hacer. Pero hazme de nuevo. Hazme de nuevo. Entonces, si tratamos de vivir nuestra vida sin Jesús, conduciendo y dirigiendo el camino, nuestras vidas con el tiempo se van a descomponer. Nunca van a llegar a cumplir con el destino divino que Dios nos ha llamado. Renata, Juan 15 del 4 al 7 y Natalia, Salmo 127, 1. Por favor, ya son de los últimos versículos. Juan 15 del 4 al 7. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y Natalia, Salmo 127, 1, por favor. Amén. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen, y los echan en el fuego y arden.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén, gloria a Dios. Aquí claramente nos dice el apóstol Juan, dice, el Señor es la vid y nosotros los pámpanos. ¿A qué nos llevó el Señor? A dar fruto. ¿Y qué nos dice el Señor? Separados de mí, nada puedes hacer. Por más que lo intentes, nada puedes hacer. ¿Y qué dice el Señor? Ahí en el 6. Fíjese, aunque alguien diga, no, yo por eso no me meto mucho en las cosas de Dios, pues de todas maneras dice, vas a pasar un proceso. Si tú no pasas por el fuego de Dios, dice ahí lo otro que es, echado ¿qué? Dice, va a ser echado fuera, va a secarse, lo van a recoger y lo van a echar en el fuego para que haga. ¿Cuál? El fuego eterno, donde la llama nunca muere. Entonces, pero dice el Señor, por eso ven en mí y que mis palabras permanezcan en ti. Y ahora se dice, pide todo lo que queréis y ahora sí vas a poder vencer o será hecho. Salmo 127:1. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Amén, gloria a Dios, gracias. Si Jehová no edifica la casa, si Jehová no edifica tu casa, mi casa, si Él no la guarda, todo lo demás es en vano. No importa lo que hayamos logrado con nuestras fuerzas o con nuestro empeño. Si Jehová no edifica la casa, en vano se trabaja. Entonces, una vez que la masa de barro tiene suficiente agua y se centra en la rueda, entonces el proceso de modelo comienza. Una vez que decimos, Señor, heme aquí estoy, transfórmame, moldéame, empieza la palabra de Dios, el agua, el fuego de Dios a trabajar en nuestra vida. Entonces la rueda comienza a girar y la mano del alfarero hace que presión en la cumbre del barro para crear una apertura y mueve sus manos en el interior del centro del barro. ¿Para qué cree que hace eso? Para que pueda servir como vasija. Y esto lo hace Dios en ti y en mí para que pueda ¿el qué? Depositar su espíritu en nosotros, para llenarnos de Él. Él sigue constantemente formando y moldeándolo para que el resultado final sea el vaso que Él desea hacer. Jeremías 23:39 dice, por tanto he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. Y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Yo creo que me equivoqué de versículo aquí, Sí es 23, pero me equivoqué de versículo. Bueno, Isaías 64:6. Dice el Señor, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces necesitamos claramente estar centrados en el Señor, porque lo que tú y yo hacemos, como les decía ahorita, aunque sean buenos sentimientos, aunque sean, gracias, buenos pensamientos, aunque sean buenas las intenciones, no son nada para el Señor. Mándenme. A ver, ¿qué dice? Dice, he aquí que como fuego salen mis palabras, declara Yahweh, y son como hierro que despedaza la tierra. Amén, gloria a Dios. Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Aleluya. Entonces, esto es la conclusión. Estar centrado en Jesús es tener la vida totalmente entregada a Él, donde Él está en control total.
Jesús tiene que ser el Señor y Salvador de nuestra vida. Para que con gozo y con tanto amor vengamos delante de Él y podamos decirle: Señor, soy barro en tus manos, moldéame, hazme de nuevo. Y la alabanza que ahorita cantamos al principio, que dice en el coro, que le dice el alfarero, le dice: quiero una sonrisa cuando todo va mal, y quiero tu alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad, y quiero que aprendas también a perdonar, porque constantemente venimos al Señor diciéndole: Padre, perdóname. Y si queremos que Él nos perdone, debemos de aprender a perdonar inclusive las faltas o las fallas de otros, sin que nos anden diciendo: ay, me perdonas. Perdonar aun si nos ofenden, si dejan de hacer algo por nosotros, si no hacen las cosas como queremos, saber que el Señor está trabajando. Amén. Mi hermano Roberto y mi hermana Rosa Isela. Amén. Respondió Jesús: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ese es Juan. Juan 4, 13 y 14. Amén. Es cuando tiene ese encuentro hermoso con la mujer samaritana, ¿verdad? Y fíjense ahí, diré, prende la luz, por favor. Y fíjense ahí que dice: es un agua viva que se queda ahí estancada. Dice: salta para vida eterna. Es un agua viva. Somos piedras vivas en el Señor. Mi hermana Rosa Isela. Y toda la predicación Él los hace de nuevo, pero si se lo permitimos, porque recordemos que Él trabaja desde nuestro interior, y como dice su palabra, que Él hace que Él perfeccionará, dice Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque desde que empezamos y recibimos a Cristo, Él trabaja en nosotros. Aleluya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es una decisión que tenemos que tomar. Mi hermana Martita. Es una decisión que tenemos que tomar. Como les digo, hay dos tipos de sufrimiento. O sufrimos para la carne, para el enemigo, o sufrimos pero para Cristo, donde Él nos transforma y nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Hermano, amén. Amén. Y también hay muchas cosas alrededor de este tema, ¿no? Sobre la alfarería que podríamos decir. Por ejemplo, lo que leía mi hermano Roberto es cierto. Es un agua, ahí en el encuentro con la samaritana, Jesús le habla de un agua viva, y esa agua viva es la que, como veíamos ahorita en el tema, es la que activa el barro. Es el agua viva adecuada para activar el barro, para poder hacerlo, para poder formarlo. Otra de las cosas es que nosotros, como en esa misma analogía, vemos que nosotros como vasijas tenemos que estar seguros de nuestra autenticidad. Ese es un aspecto muy importante, que Dios hace una vasija conforme Él quiere en ti y en mí. Amén. Y que puede haber una vasija con arcilla roja. Se acabó la pila. Sí. Sí. A lo mejor hay diferentes tipos de arcilla, pues arcilla de tierra roja, arcilla de tierra café, gris, diferente. Entonces esa
debemos de aceptar y de abrazar. Amén. Porque ¿cuántos de nosotros no estamos seguros plenamente o hay inconformidad de cierta manera de cómo es de cómo somos nosotros como vasija? Entonces es muy importante también de la manera en la que estamos hechos de abrazarla y de aceptarla y de darle de todas maneras gracias a Dios y no estar inconformes. Amén. Porque la vasija viene siendo un recipiente y el recipiente es para darle lugar a los diferentes dones que el Espíritu tiene para cada uno de nosotros. No todas las vasijas van a contener lo mismo, el mismo don espiritual. Amén. Por eso también somos auténticos, somos únicos para Dios. Amén. Y en cuanto a la cuestión de la rueda, es muy importante porque los que entiendan un poco más de física, tiene que estar bien centrado porque la fuerza centrífuga es la que lo va a mantener estable, lo va a mantener equilibrado. Si se pone un poco más a un lado, porque la rueda es eso, es un mecanismo que está dando vueltas. Hasta puede salir bola. Exactamente, entonces, no, pero aparte de eso, las manos van a estar sobre el centro para irlo moldeando. Así. Si se va mucho a un lado, la rueda, o sea, no va a estar girando en el centro el barro, sino que va a estar dando vueltas junto con, mientras el alfarero le esté pedaleando, se va a ir conforme a la corriente, por así decirlo, o sea, de una manera de analogía. Entonces, nosotros como barro debemos estar bien centrados en Cristo, porque si no, siguiendo la analogía, si vemos que las vueltas son problemas, son situaciones que tenemos que pasar, si nos vamos en la corriente, ahí es donde no se va a formar una buena vasija, porque el Señor va a estar correteando por donde estemos dando vuelta nosotros, si no estamos bien centrados. Así es. Entonces, esa es más o menos la analogía, espero haberme más o menos explicado. Sí, ¿no? amén. Y pues en cuanto al tema del horno, pues decíamos que era la iglesia, el santuario en donde habita la presencia de Dios, donde habita el Espíritu Santo, porque sabemos que el fuego del Espíritu es lo que va haciendo endurecer el barro, o sea, formarse el barro y agarrar esa solidez que necesita la vasija para poder resistir. Amén, así es. Amén. Mi papá usaba mucho ese ejemplo. Decía, si tú pones muchos leños, por ejemplo, ¿no? Pones muchos leños y enciendes fuego, va a estar, ¿verdad? ¿Vas a hablar? Así. Si lo ve ahorita el hermano Manuel. Por favor. Si pones muchos leños y está el fuego, ahí va a estar, ¿qué? Avivándose ese fuego. ¿Qué pasa si tú agarras una brasita y la pones aparte del fuego? Entonces la brasita va a arder, pero va a llegar un momento en que, ¿qué va a pasar? Se va a apagar. Entonces, ¿qué necesita? Estar donde están todas esas brasas ardiendo, todos esos leños, todo ese fuego. Ahorita en una imagen de las que le ponía, se veía ahí cómo estaban los discípulos y cómo dice que se cumplió en Hechos, que ahí dice descendió el poder del Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo como con lenguas de fuego. Dios podía haberlo dicho, a ver, Pedro allá donde se fue, Mateo, Lucas a donde se fue, cada uno en su casa, no. ¿Por qué lo decidió así el Señor? Dice, cuando estaban todos juntos, unánimes, o sea, no solo físicamente, sino con un mismo espíritu y sentir un mismo propósito. Entonces, por eso es importante que estemos congregándonos hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Porque donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está en medio, ahí Él manda ese fuego. Lo dice también en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí dice, llega ese óleo. Nuestro Dios así lo quiso, tanto que a Moisés le dio un modelo, ¿verdad?, de cómo hiciera
un tabernáculo. ¿Para qué? Dijo, para que vengan y se reúnan. Después fue la sinagoga, pero dice y ahorita es la iglesia. Pero la palabra del Señor dice que ese modelo que le dio a Moisés era igual que el que vio ¿dónde? En la ciudad de Dios. Entonces allá en el Señor, Él es el tabernáculo, Él es el templo. Pero quiere decir que allá también no sea lo que Dios nos vaya a poner a hacer por toda la eternidad, porque vamos a vivir una vida plena y gloriosa, cual nunca podemos imaginar siquiera, pero le vamos a adorar. Vamos a ir allá donde Él está y vamos a adorarlo, vamos a seguir con este culto a Él. ¿Por qué? Porque Él sabe que, como decía ahorita nuestra hermana Martita, como recipiente, por ejemplo aquí en esta tierra, Él sabe que necesitamos estarnos llenando. Yo no sé ustedes, pero a mí los domingos me sirven mucho para honrar a Dios, porque yo me voy llena toda la semana. Yo vengo y digo, Señor, yo tomo mi parte, porque yo necesito para poder luchar, seguir, subsistir. ¿Para qué? Para estar toda la semana llena. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Irme nada más con eso que agarré el domingo? No, dice por eso el Señor, yo te mando que avives el fuego de Dios que hay dentro de ti. Entonces, si también luego hay enfermos, cansados, una semana en derrota, una semana ¿por qué vives así, pues? ¿Por qué? Como decía la hermana Martita, porque te quieres salir del centro, pues. Porque estás poniendo más atención a las cosas del mundo, a los afanes. ¿A poco usted cree que nosotros no tenemos, o los que estamos aquí tenemos necesidades? O las tenemos, pero ¿qué preferimos estarle hablando? Glorificando al Señor, alabando al Señor. ¿Se imagina usted venir aquí a la casa de Dios esperando alimento y estar escuchando? Ay, hermanos, me fue así. Ay, hermanos, tuve problemas. Ay, hermanos, tuve necesidad. Ay, vengo muy cansada, hermano. Ay, va a decir, bueno, entonces, ¿qué vida lleva en Cristo? Sí, es cierto. Hay veces que nuestro cuerpo, nuestro espíritu necesita el apoyo y la oración de otros. Pero yo prefiero estarme centrando en el Señor para que Él me siga llenando. Y decirle, Señor, aquí estoy, te necesito, dame fortaleza, dame fuerza, dame vida. Eso es responsabilidad de cada uno. Eso es responsabilidad de cada uno. ¿A poco le gustaría que yo estuviera diciéndole, a ver, hermana Trini, tomó hoy sus 2 litros de agua? A ver, fulanito, tomó agua, tomaste agua. No, ¿verdad? Y usted sabe que lo tiene que hacer. Y si no lo hace, sabe que le va mal físicamente. Entonces, así es la palabra de Dios. Yo hay veces que estoy ahí en el grupo de WhatsApp, que va un muerto ahí. Ya leyeron las lecturas, compartan algo, ya hicieron esto, ya hicieron aquello, y que el Señor me dice, déjalos. Y ahí estoy acá orando, Señor, levántala, Señor, bendícele, Señor, esto, Señor, allá. ¿Por qué? Porque es tu decisión y es tu responsabilidad y mía avivar ese fuego. Buscar de la presencia del Señor cada día nos conviene y lo necesitamos hacer. Y ahorita que decía Martita de ese ser, somos únicos, sí, el Señor nos moldea y nos hace únicos y especiales para Él. Ahorita que leía también lo de Zaqueo, el mundo que decía, ¿cómo lo veía él? Realmente como un vaso de deshonra, pecador, inconverso, malvado. Pero Dios, ¿qué veía en él? Él veía ese vaso de honra. Tan así que decía Zaqueo, Señor, tú sabes que yo les devuelvo esto, yo hago aquello, yo hago allá. Y dice, Señor, por eso he venido a tu casa para traerte el reino de los cielos. Y como decía ahorita nuestra hermana y nos compartía, es cierto, no importa, hermano, esfuérzate. Si puedes, ven y ayuda a hacer el aseo. Y esa es una forma de servir al Señor. Si alguien te dice, hermana, ora, no digas, ay, no puedo, no me... Ora en el nombre de Jesús, por eso te lo está diciendo el Señor. Porque lo necesitas hacerlo en ese momento. Hermano, comparte la gloria a Dios. Decía el Señor a través de mi hermana Rosa Isela ahorita que iba a terminar lo de la alabanza, que dice el Señor, despiértense, levántense. Y lo tenemos que hacer.
no un agua que se estanque, una agua de vida que salte para vida eterna y que bendiga a los demás. Yo me gozo cuando alguien me dice, ay hermana o hermano, si usted me necesita, yo gloria a Dios, pero a la hora de la hora, ¿qué dice la persona? No, no puedo. Y perdónenme si les molesta, perdónenme. Pero el Señor nos ha llamado a ser fuertes y valientes y a esforzarnos. ¿A poco así le dices al trabajo? A veces que arrastrándote te vas a trabajar. Y para Dios, para el Señor, como dice ahorita la hermana, me salgo de la rueda, quita las manos y me hago para allá. Y lo que tú no das cuenta, Dios no pierde, Él siempre gana. Tú eres el que te desgarra. Tú eres el que empiezas a vivir en derrota. Nos conviene estar bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Mi hermano Emanuel, para honra y gloria de Dios, y le entrego el micrófono porque si no, aquí me voy a quedar. Que el Señor les bendiga, les guarde y les amo en Cristo. Y podamos ser ese barro en las manos del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, si me prestan 5 minutos, quiero explicar algo muy importante. Si me permiten 5 minutos para explicar. Amén. Muy bien. Me quiero centrar en el barro, ya que ahí, en Romanos 9, que se leyó del 13 hasta el 23, hay algo muy importante. Hay algo muy importante y llevando pues una enseñanza de Romanos pues muy específica en cada texto, llevando y por la revelación del Espíritu Santo y de Dios. Ya había leído esto muchas veces, pero no lo había entendido, pero gloria a Dios. Y voy a dar ciertos textos y voy a dar una explicación. En el 9:13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Recordemos que estos eran mellizos, venían juntos en el vientre de su madre. Pero dice el 12 que se le dijo, el mayor servirá al menor. Primero nació Esaú y luego fue Jacob. Entonces es muy importante de que Dios, en su soberanía, Él prefirió amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Pero ¿por qué? En el 15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y aquí es muy hermoso y glorioso porque nadie quería y nadie iba a correr a Cristo, sino que Dios tenía que darnos esa misericordia para que nosotros fuésemos en esa predestinación desde antes de la fundación del mundo, tener esa misericordia de Dios. Entonces no depende de ti y no depende si quieras correr, sino de Dios, que Él tiene misericordia. Y luego de aquí Pablo habla también sobre el faraón, de que Dios endureció el corazón del faraón. ¿Para qué? Para que la misericordia de Dios sea manifestada al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Entonces Dios tiene esa potestad. Él endurece al que Él quiere endurecer y Dios va a tener misericordia del que Él quiere tener misericordia. Por eso es Dios. Y en el 21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de judíos, sino también de los gentiles.
Entonces aquí perfectamente dice en el 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. ¿Quiénes son los vasos de misericordia? Somos tú y yo, esos vasos de misericordia. Somos los gentiles, los que tenemos esa misericordia de Dios, que Él preparó de antemano para gloria. Desde hace mucho nos preparó Dios para su gloria. Y aquí en el 20 dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para pelear con Dios? ¿Quién eres tú para ponerte en contra de Dios? Para de alguna manera tú decirle, ¿por qué me hiciste así? ¿Acaso Adán cuando Dios lo formó le dijo, Señor, ¿por qué me hiciste así? No quería yo ser así. Yo no quería ser hombre. Yo no quería ser formado del barro. Él no altercó con Dios, sino que Él aceptó esa misericordia de Dios de cómo lo formó del barro. Entonces es maravilloso porque ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? O sea, nosotros somos barro en manos de Dios, porque no hay nada más maravilloso que ser barro, porque yo no quería correr, pero Dios mostró su misericordia, y eso es lo maravilloso. Y ahora puedo ser un vaso de honra para Dios en este siglo, que sí soy un pecador, que sí fallo, que tengo mis luchas, tengo mis pruebas, pero Dios ha tenido misericordia de mí y de ti también. Entonces, no pienses que por ser barro no vales nada. Créeme, vales mucho más. Pero tenemos que volver a ese inicio. Tenemos que estar de nuevo en esa primera vez de cómo nos sacó Dios del barro y nos formó y nos hizo a su imagen y su semejanza para tener vida y vida en abundancia. Entonces no nos jactemos, no sea nuestra gloria más allá, sino que esa misericordia de Dios que nos fue concedida sea para siempre en nuestra vida. Amén. Comparten el Salmo 8:4. Gloria a Dios. Salmo 8:4. Digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Amén, gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por este mensaje que nos compartió esta mañana nuestra hermana Carla. Y yo te quiero invitar, iglesia, como dice mi hermano Manuel, volvamos a ese lugar del inicio. Volvamos a los pies de Cristo. No importa si tienes 10, 20, 30 años en el Evangelio, vuelve a ese primer amor. Vuelve a los caminos de Cristo. El domingo pasado o jueves pasado, no recuerdo, como decía mi hermano Arcicera, ¿cómo está nuestra lámpara? Te vuelvo a repetir, no importa los años que tengas en el Evangelio. Tal vez tu lámpara tiene una pequeña rajadura y no te has dado cuenta.
Hoy el Señor nos invita a volver esas manos del alfarero a las manos de Dios, para que nos moldee, nos haga como Él quiera hacernos. Y como ahorita decía Manuel, sin cuestionarlo. Me quitaste esto, gloria a Dios. Me añadiste esto, gloria a Dios. No te cuestiono, porque tú eres el que mandas en nuestras vidas. Y le doy gracias a Dios por ello. Y me gozo en el Señor, hermanos, porque puedo sentir que la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronto. Y es una forma de que tú también te anheles y de que ya dejes todos esos argumentos, todas esas mentiras que el enemigo te ha querido estar metiendo y metiendo. Hoy en día toda la gente se cuida del coronavirus, pero hay muchos cristianos que no se cuidan del desánimo, y ese virus ha estado atacando hasta el día de hoy a muchos cristianos. Hay cristianos que viven desanimados y se les olvida que dice el Señor que el gozo del Señor es mi fortaleza. Y todos los domingos lo decimos, gozados y regocijados. Pero viene el lunes y vuelvo a ser el cristiano desanimado, abrumado por las deudas, abrumado por el trabajo, por las preocupaciones, cuando se nos olvida a quién le pertenecemos. Si tú estás pasando por esa situación, vuelve a las manos del alfarero, vuelve a Cristo. Él te está esperando en el mismo lugar donde lo dejaste la última vez. Ahí está el Señor. De ti, de mí depende si queremos ser transformados por el Señor. El mundo nos transforma a su antojo. Y ahí sí le decimos sí. Pero cuando se trata del Señor, no queremos. Él viene pronto, iglesia. Y tenemos que estar preparados. Tanto nuestra vida espiritual como físicamente y mentalmente. Hoy en la mañana escuchaba también a mi hermano Norero: cuidemos a nuestros hijos, cuidemos lo que también nosotros escuchamos. Recuerdo con el tema de mi hermana Martita de la alabanza y la adoración. Prestemos oído qué alabanzas, a qué adoradores escuchamos. Hay muchos cristianos disfrazados, como dice la palabra de Dios. El enemigo también, como ángel de luz, se disfraza. Y yo les quiero exhortar, iglesia, hermanos que tenemos hijos. Si usted ve que su hijo empieza con esa ideología nueva, con ese lenguaje inclusivo, párele un alto. No les deje que empiecen con niñes o otras cosas. Son niños y son niñas. Hombre y mujer, no hay otro sexo. Así nos creó el Señor. Creó hombre y mujer, no hay más. Dios no se equivoca. Así que si usted ve a su hijo desde ahorita, exhórtelo y enséñelo. Por eso decía mi esposa ahorita: ¿de qué nos sirve tener a los niños encerrados en un cuartito dibujando, haciendo letritas, cuando en la escuela, en el internet, en la televisión, los están adoctrinando para que amen más el mundo? De ti y de mí depende exhortar a nuestros hijos. El Señor nos dice en su palabra: instruye al niño en los caminos del Señor. Porque como te digo, tal vez nuestro Señor aún no venga, pero tú y yo podemos partir con Cristo. ¿Y qué va a pasar con esta juventud? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Se los vamos a dejar en manos del enemigo para que los devore? Tenemos que ser fuertes y valientes. Como te dije, se está yendo una generación de adoradores en espíritu y en verdad. Tenemos nosotros que volver también a esta senda antigua y buscar al Señor con todas nuestras fuerzas. Gloria a Dios. Estamos invitados, mis hermanos, a participar en la cena del Señor. Sabemos lo que tenemos que hacer antes de pasar
a tomar el pan y la copa, pongámonos a cuentas con el Señor. Si estamos manchados, si estamos sucios, el Señor está aquí para perdonarnos. No desprecies ese regalo maravilloso que nuestro Señor Jesús hizo por ti, por ti. Él dio su cuerpo, dio su sangre preciosa para la salvación y vida eterna de cada uno de nosotros. Y esta mañana le voy a pedir a mi hermano Roberto y a mi hermano Gerson si me pueden ayudar a compartir el pan y la copa. Si tú estás en tu casa, toma un vaso de jugo de uva y un trozo de pan para participar de la cena del Señor. Hay hermanos en Cristo de otros países que piden oración porque están siendo atacados, están siendo molestados. Sabemos que el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros. Nosotros le pertenecemos a Cristo. Tenemos su sello. Pero muchas veces sufrimos esos ataques por como veíamos esta mañana. Nos salimos del centro. Tu centro y mi centro se llama Jesucristo. Mientras estemos en ese centro, podrán venir ataques, podrán venir lo que sea, pero nada prevalecerá en contra de los hijos de Dios. Hoy te invito a que des ese paso de fe y de obediencia y te subas a ese centro que es nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor. Esta mañana tu Iglesia Evangélica Cristo viene y decimos: heme aquí, Señor. Aquí estamos, Padre. Hoy yo personalmente te digo, me vuelvo a subir a esa mesa, Padre, para que tú trabajes en mi vida y para que tú me moldees conforme a tú quieras hacer conmigo. Quita lo que no te agrade de mí, Señor. Si hay fisuras también en mi lámpara, Señor, hoy las pongo en tus manos para que tú las repares y para que tú las vuelvas a llenar esa lámpara, Padre. Y que esa lámpara esté rebosando, esté encendida, Padre, para cuando tú vengas. Hoy te pido por cada uno de mis hermanos en la fe en Cristo Jesús, alrededor del mundo, alrededor de cada iglesia, Padre, donde se predica tu sana doctrina, que es tu palabra fiel y verdad. Bendice a nuestros hijos, cuídalos y guárdalos, Señor. Instrúyenos a nosotros para guiarlos y seguir enseñándolos a amar tus caminos antes que todas las cosas que este mundo ofrece. Bendice esta mañana a mi hermano Roberto, a mi hermano Gerson. Bendícenos a nosotros para poder participar dignamente, Señor, de este regalo maravilloso de participar de la cena del Señor. Bendice este pan, bendice esta copa que simbolizan tu cuerpo y tu sangre preciosa que diste por cada uno de nosotros, Señor. Aún sin merecerlo, tú nos amaste primero, Señor. Y gracias te doy, Señor Jesucristo, por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Te amamos, Señor. Y escrito está en tu palabra, Padre, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y así es, Señor Jesús, en memoria de ti, Padre. Esta mañana, este día, partimos y compartimos este trozo de galleta que simboliza tu cuerpo, ese cuerpo que diste por nosotros en esa cruz del Calvario. Gracias, Señor, por haber tomado mi lugar, el lugar de mis hermanos en Cristo, de mi familia, Padre, y aún de aquellos, Padre, que aún desprecian ese regalo maravilloso. Tú vienes pronto, Señor, y tú nos dices que estemos preparados. Gracias te doy, Señor. Le van a llevar un trozo de pan, mis hermanos. Guarden un momento ahí para que todos juntos podamos disfrutar. Con su sangre nos ha redimido.
nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Gloria a Dios. Así es. Gloria al Cordero de Dios. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Mis hermanos, comamos todos el pan en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas, Señor de Dios. Gloria a Dios. Ahí mismo, mis hermanos, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 25 al 26, escrito está: Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, esta mañana te damos gracias por esta copa de jugo de uva que simboliza esa sangre preciosa, sangre derramada hasta la última gota por amor a nosotros. Tú tomaste nuestro lugar, Señor, valiente, sin cuestionar nada a nuestro Dios. Y nos demostraste, Señor, que aún en medio de la adversidad, en medio de la prueba, Dios está contigo. Y Dios está contigo, iglesia. Gloria a Dios, Padre. Gracias, Señor, por ese regalo tan maravilloso. Le van a llevar una copa, mis hermanos. Guárdela un instante ahí para que todos juntos podamos beberla. Cordero de Dios.
Ya todos tenemos nuestra copa. Bebámosla en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria a tu nombre, Señor. Van a pasar mis hermanos a recogerle la copa y vamos a seguir gozándonos. Esto todavía no se ha terminado, mis hermanos. Gloria a Dios. Hubo cumpleaños esta semana. Me voy a despedir de la transmisión y sigamos gozándonos. Cristo viene pronto. Yo te invito, tú que nos sigues a través de esta transmisión, no tengas temor. El Señor te ama en gran manera. Busca la oportunidad de congregarte. Estando en la casa de Dios se siente diferente que a través de una transmisión. Yo sé que hay hermanos en Cristo que no nos pueden acompañar por diversas circunstancias, pero el que pueda, acércate a la casa de Dios, porque su palabra nos dice: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y también nos recuerda: no dejemos de congregarnos, porque se vuelve costumbre. Hay muchos que este último año se acostumbraron a ya no congregarse. Así que hoy te dice el Señor: vuelve, no importa cómo estés, vuelve. Yo con esa agua te limpio. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Le voy a pedir a Carla si puede terminar ahí la transmisión.